derecho al hepático común, al colédoco en todo su recorrido, incluyendo la porción intrapancreática, que es la que está llegando al colédoco, ¿no? Pero toda esa vía biliar es importantísimo conocerlo desde el punto de vista imagen, nos va a permitir, a través de todos estos métodos que están viendo acá, estudiarlo. Ayuda mucho la radiografía simple, o digamos la que menos ayuda es la radiografía simple. El ultrasonido se constituye como la primera herramienta para evaluar la vía biliar. ¿Por qué? Porque cuando un paciente viene ictérico, cuando ustedes se enfrentan a un paciente ictérico, el paciente viene con ictericia marcada, escleras, mucosa, piel. Lo primero que tienen que hacer es pensar qué método le voy a pedir de imagen, aparte del laboratorio del paciente. Pues ahí tienen que jugar y empezar a trabajar con el algoritmo de diagnóstico por imagen, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es pensar en un método poco invasivo, barato y que te ayude a discernir los dos grandes grupos de ictericia, ¿no? La hepatocelular y la obstructiva. Con la ecografía sí, yo puedo decir esta ictericia es obstructiva. Incluso puedo decir esta ictericia está a nivel del hilo hepático, al nivel del colédoco distal. Esta ictericia, la causa es un cálculo, la causa es un tumor de cabeza de páncreas. Entonces ya me permite, ya con el ultrasonido, discernir los dos grandes grupos de ictericia y sobre todo identificar el nivel de la obstrucción y la causa de la obstrucción, que ayuda mucho para el manejo del paciente, ¿no? Incluso puede ayudar hasta detectar metástasis. Entonces, esta herramienta es importantísima, pero hay que saberlo usarlo, hay que saber emplearlo, hay que dedicarle un tiempo para que el rendimiento sea mayor. Y después ya van pensando en una tomografía que es muy buena, pero que es más cara. No, de repente no está al acceso de todos. Y acá hay muchos centros que tienen, casi todos los hospitales tienen tomógrafo y la parte particular también. Y después la resonancia magnética, que es específicamente para ver la vía biliar extrahepática. Y acá viene otra situación que ustedes deben tener bien claro. ¿Por qué? Porque hay muchos colegas, ¿no?, que incluso a pesar ya de tener tiempo laborando o ser especialistas, piden resonancia con contraste. Si yo quiero ver la vía biliar, es suficiente una resonancia o una colangioresonancia sin contraste. Y que eso que quede como una norma, no emplear más de lo que se debe, ¿no? Es suficiente con una colangioresonancia sin contraste para ver dónde está la obstrucción. Y por último, la medicina nuclear, que también ayuda, pero que no se emplea mucho. Ellos tienen todas las herramientas, tienen todo el arsenal de métodos para poder trabajar y llegar al diagnóstico. Que lo importante es llegar al diagnóstico del tratamiento. Bien, empezamos con lo más básico, los cálculos. Los cálculos en la vía biliar, específicamente en la vesícula, tienen una característica muy especial en la cual se ha detectado que casi el 15% de los cálculos tienen calcio. O sea, si yo tomo una placa a un paciente que tiene cálculos en la vesícula biliar, de 100 solamente en 15, en 10, o de repente en 18, según la literatura, los voy a ver por radiografía. El resto no los veo. Contrario es en el riñón. El 85% de los cálculos renales se ven en la placa. Sin embargo, el 80% y más de los cálculos vesiculares no se ven en la placa. Pero ¿cuál es el método ideal? Y acá sí lo estoy viendo porque algunos tienen la característica de ser cálculos mixtos. Es decir, que son cálcicos por fuera y en el centro es colesterol. Entonces me permite ver con facilidad este acúmulo de cálculos en una placa simple. Y ya me hace pensar que tengo cálculos, ¿no? Pero no es el método ideal, el método ideal es la ecografía. ¿Qué pasa? Muchas veces la vesícula se calcifica, su pared todo está calcificada completamente y me da una patología que se llama la vesícula en porcelana. Ojo con la vesícula en porcelana, que tiene alto riesgo de convertirse en cáncer. Tiene alto riesgo de convertirse en cáncer. Y hay otro término que es la aerobilia, la presencia de aire en la vía biliar.
que van por ahí a ver unas imágenes. Y por acá hay otro concepto que dice el signo del Mercedes-Benz. Creo que está en la próxima. Bien, esta es la imagen típica de una vesícula en porcelana. Miren, en la radiografía siempre se puede ver. Y en la tomografía se confirma mejor la tomografía. Esta pared vesicular calcificada, simulando la densidad del hueso. O sea, no hay duda ahí que es una vesícula en porcelana. El riesgo del cáncer. Y siempre creo que les mencioné a ustedes que el grupo femenino es el que tiene más riesgo de hacer litiasis vesicular, por las 4 Fs. Y lógicamente el cáncer en la vesícula es más frecuente en mujeres que en hombres. O sea, ya está, las estadísticas lo han demostrado y eso es muy cierto en todos los lugares. Este es el signo Mercedes-Benz, que es un cálculo que en el interior comienza a ingresar aire y da esta imagen de la marca del carro de Mercedes-Benz, que por ahí aparece de vez en cuando, no es frecuente, ¿no? Pero cuando lo vean con densidad aire es el cálculo que se le ha ingresado ese contenido aéreo de esta imagen. Estamos hablando del punto de vista radiológico. ¿En qué ayuda también la radiología? ¿No? La clase anterior hablamos sobre hilio obstructivo, hilio adinámico. Entonces, en algunos casos la radiología nos ayuda. Por ejemplo, este de acá, si ustedes están viendo, la imagen corresponde a una obstrucción del intestino delgado. Todas son las asas delgadas que son más anchas que altas, y la presencia de los pliegues o que son más pegados que las austras. Esto es un intestino diferente, es una obstrucción intestinal. Simultáneamente existe aire en la vía biliar, que no debe existir aire en la vía biliar. Entonces, si yo tengo estos dos signos, ustedes ya comienzan a pensar, yo, si tengo aire en la vía biliar, si tengo hilio obstructivo, y el paciente me viene por emergencia con un cuadro abdominal agudo, ya tengo que ir pensando en una patología litiásica vesicular que no es frecuente, pero cuando viene a veces ofrece duda en el diagnóstico. Y tengo que pensar primero qué causa me origina aire en la vía biliar, cuáles son las situaciones entre fisiológicas y patológicas que me permiten que haya aire en la vía biliar, o sea, la aerobilia o neumobilia, cuáles son las condiciones. Ruptura de colédoco, muy bien. Esa ruptura de colédoco puede ser por un cálculo, puede ser por un traumatismo, puede ser por un procedimiento que se llama la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la CT, TCRL y el CT, que es lo mismo, también hay causa de ruptura. También es fisiológica. ¿Por qué? Porque hay personas ya ancianas que tienen aire en la vía biliar, producto de que el esfínter de Oddi ya con la edad se vuelve incompetente, se vuelve frágil, ¿no? Ya no mantiene el tono y por ahí ingresa aire, incluso ingresa líquido. Pero si tengo esto y tengo una obstrucción biliar, ya el diagnóstico tiene que ir más allá, no sé si lo puedo seguir más allá. Me ayuda. Entonces, ¿qué estoy viendo? Una imagen radiopaca que termina en el extremo distal del hilo obstruido, del intestino obstruido acá. Es decir, un cálculo. Entonces ya tengo la triada de Rigle, cálculo ectópico, aerobilia, hilo obstructivo. ¿Cuál es el diagnóstico? Que ha tenido un cálculo en la vesícula, que ese cálculo vesicular ha perforado la pared vesicular y la pared vesicular está en contacto con la segunda porción del duodeno. Entonces, ingresa al duodeno, sigue todas las porciones del duodeno, ángulo de Treis, yeyuno, ilium, y se termina obstruyendo por acá. Esa es la causa de
la aerovilla, el hilo obstructivo y el cálculo del toque. La triada de Ridley, ¿no? Esa enfermedad se llama iliobiliar. El diagnóstico es iliobiliar. No es tan fácil. No es tan fácil pensar en eso. No es tan fácil pensar en eso. Bien, la otra patología que es muy frecuente, que se ve todos los días, realmente veo todos los días esto, los cálculos en la vesícula. En el ultrasonido ven la vesícula biliar con contenido anecoico porque es líquido y los cálculos que están en la presión más declive. Esto genera una sombra acústica posterior, los cálculos. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser múltiple, puede ser único grande, una vesícula pequeña con un cálculo de 3 centímetros, o sea, diferentes presentaciones. Pregunta, y lo que siempre preguntan los pacientes, ¿no? ¿Tengo uno o tengo varios? ¿Es grande o es chico? Entonces, como que por ahí viene la duda que si ellos pensaran que es un cálculo menor riesgo y que es pequeñito menos riesgo, es al contrario, ¿no? Si yo tengo un cálculo de 5 milímetros, es más riesgoso que tener un cálculo de 2 centímetros. Porque ese cálculo de 5 milímetros es el que va a atravesar el cístico, va a entrar al colédoco y va a ser una ictericia obstructiva. Entonces es más peligroso tener un cálculo pequeño que tener un cálculo grande. Igual el cálculo grande también tiene el riesgo de perforar. Ese concepto que, que sea uno y pequeño es más peligroso que tener varios y de mayor tamaño. Bueno, esta es la patología más frecuente. Y si vienen por abdomen agudo en emergencia, las patologías más frecuentes son apendicitis o policistitis. Si el abdomen agudo es más frecuente. Después viene la patología intestinal o la hernias. Estos cálculos también pueden migrar a la vía biliar principal, es decir, pueden migrar al colédoco. Acá vemos un colédoco dilatado con dos cálculos acá. Ustedes me hacen una obstrucción biliar extrahepática con dolor. Tiene que haber dolor acá. Si no hay dolor, la posibilidad de coledocolitiasis es más alejada, pero también puede haber. Entonces pregunta, porque cuando ustedes van a recibir el informe, van a recibir cuánto mide el colédoco. ¿Cuánto es la medida normal del colédoco en un paciente no operado y en un paciente operado? 3 a 4. 3 a 4. 6 salidas. Claro, 3, 4, 5, hasta 6 milímetros, ¿no? En los pacientes que no han sido intervenidos quirúrgicamente es normal. Pero ojo, también es normal 9 milímetros y 10 milímetros en quienes. No, en uno que no ha sido operado. Ya en las personas mayores. En las personas mayores el colédoco pierde tono y el colédoco se agranda y es normal. Yo estoy hablando de un adulto joven, normal hasta 6. Pero si es un anciano puede tener 8 o 9 y es normal. Deben tener en cuenta eso. Y en el paciente operado, 9, 10, 11 es normal. Tiene ese ritmo. Coledocolitiasis. Y este es un método que también deben conocerlo. Yo creo que ustedes ya van a vivir esta imagen de la ecografía endoscópica. Y en el Perú hay en pocos lugares la ecografía endoscópica. Es como hacer una endoscopía y en la punta del traductor va adosado la punta del endoscopio va adosado un traductor que permite hacer un cortes y uno puede ver todo lo que ocurre en la mucosa. Es ecografía del páncreas, ecografía de la vía biliar. Es un estudio caro, sí, no hay mucha disponibilidad de este método, pero ayuda mucho cuando no se puede llegar al diagnóstico. Claro. Coledocolitiasis.
Y estos son algunos métodos de colangiografía. Conocer cuáles son las colangiografías. Hay varias colangiografías que ustedes deben conocerlo para poder pedirlo. Una colangiografía muy frecuente después de hacer intervenir el paciente es una colangiografía en donde uno ingresa por un tubo que va a la parte externa, se llama colangiografía transquer. Cuando un paciente lo operan en estos momentos de la vesícula, el cirujano deja un tubo de Kerr. Y ese tubo de Kerr, que es un tubo en T, sale por la pared para que la bilis, cuando se forme en el hígado, sale por acá por el tubo de Kerr y se llena en una bolsa. ¿Por qué? Porque si no deja ese tubo de Kerr y ha habido proceso inflamatorio en el colédoco, el colédoco por el edema se va a cerrar. Entonces la bilis que va a querer salir va a encontrar obstáculo acá. Entonces, si tengo la bolsa, la bilis sale hacia el exterior. Esto conforme va desinflamando, pasan los días, 7, 10 días, bajó la inflamación coledociana y la bilis ya pasa normal al intestino. Acá. Y acá la producción de bilis externa va a ser menor. Si no, nunca baja la producción externa, quiere decir que se queda un cálculo por acá, que está obstruyendo y que la eliminación de bilis externa es mayor. Entonces es colangiografía transquer. Antiguamente se hacía, y hasta ahora se hace, la colangiografía transparente hepática, esta de acá, con una aguja se ingresa por la pared torácica, se ubica una vía biliar intrahepática y se inyecta contraste. Este contraste pacifica toda la vía biliar intra y extrahepática hasta ver su desembocadura en el segundo porción del duodeno. Colangiografía transparieto-hepática. Cuando no se puede, muchas veces recurrir a otros métodos de imagen, la colangiografía transparieto-hepática. Y acá, como ustedes ven, ya no tiene vesícula, solamente ha quedado el remanente del muñón cístico. Claro, la vesícula ya no existe. Es una vía biliar normal. Una vía biliar normal. Colangiografía transparente hepática, colangiografía transquer, colangioresonancia. Ojo, la colangiografía médica ya no existe ahora. La colangiografía endovenosa tampoco ya no existe. Es muy raro que lo pidan porque no existe. Hay otro método de imagen. Otra imagen colangiográfica. Veo hepático derecho, hepático izquierdo, conducto hepático común, el remanente cístico, el colédoco. Y lo más actual, pues, lógicamente, es la colangioresonancia. La colangioresonancia. Sin contraste. No necesita contraste para ver un cálculo. Porque solamente con el contraste natural del líquido de la bilis es suficiente para ver acá. Veo la confluencia de los hepáticos, el hepático común, colédoco. Incluso puedo ver el Wilson. El Wilson. Es un estudio completo de todo el árbol, solamente en ayunas. Y el otro método que ustedes ya pueden escuchar, que lo conocen, lo han vivido alguna evolución en su historia, es la pancreato colangiografía retrógrada endoscópica. ¿Por qué se llama así? Pancreato porque estoy viendo el conducto de Wilson. Colangio, estoy viendo toda la vía biliar. Retrógrada, ¿no? Porque estoy de atrás y estoy viendo en contra del movimiento natural de la bilis, del hígado hacia acá. Y retrógrada y endoscópica, porque a través del endoscopio introducen acá un tubo, un catéter, y por ahí indican contraste. Pero puede ver toda la vía biliar de esa forma. Esto ya es un método semi-invasivo, ya no es tan no invasivo como la resonancia. Es semi-invasivo porque tiene sus riesgos. Muchas colangiografías retroendoscópicas han terminado en pancreatitis. Muchas colangiografías retroendoscópicas han terminado con ruptura del colédoco. Entonces, esto tiene que tener
tu experiencia que comienza a hacer este trabajo, realmente es un gastroenterólogo el que hace este procedimiento. Está bien claro este método de la ¿y que sirve para qué? Sirve para dos cosas, para hacer diagnóstico, para hacer tratamiento. Por acá yo hago el diagnóstico si tiene una obstrucción, un cáncer, un cálculo. Pero ¿para qué me sirve el tratamiento? Si yo tengo un cálculo acá en el coledo costal, es un paciente anciano que no puede operarse porque ya no soporta su dedo quirúrgico. El método ya no se hace. ¿Para qué le van a hacer un corte? Si ya no tiene vesícula. Cuando uno no tiene vesícula, puede formar cálculos en el coledo, como síntesis de globo, nuevamente un cálculo. Entonces, si al paciente le van a operar de vesícula, han pasado 20 años, comienza a hacer ictericia obstructiva secundaria en coledo con litiasis, el método ideal es la colangografía retroendoscópica. Porque el gastroenterólogo va a entrar por acá, llega a la ampolla de Vatel, y entra contraste, hace el diagnóstico, ubica el cálculo, mide el cálculo y después ingresa una canastilla que le permite jalar el cálculo. Pero antes de hacer ese procedimiento, en la ampolla de Vatel hace un corte que se llama papilotomía. Entonces la papila lo hace más grande y por ahí entra su catéter y jala el cálculo. Entonces ya no es necesario que lo intervengan. Pueden haber cálculos únicos o pueden haber cálculos múltiples cálculos. Y cuando hay cálculos en el coledo con el hepático común, en la intrahepática izquierda, en la hepática derecha, se llama panlitiasis. Muchos tienen cálculos en toda la vía biliar y cuando son intrahepáticas son las más complicadas. Menos cálculos múltiples, ingresan una canastilla, de Dorne se llama una canastilla, pasan y jalan el cálculo. Pero en ese interín de jalar muchas veces se rompe el coledo. En ese interín de entrar la canastilla, ¿no?, englobar el cálculo y jalar, se puede romper el coledo. Tiene su riesgo también. Otro riesgo también que esta canastilla se puede quedar adentro y no saben cómo se parte. También es un riesgo. Parte del procedimiento, se ingresa por acá la canastilla, ¿sí? Una vez que está adentro, se abre y engloba el cálculo y lo jala. Prácticamente la intervención termina. Bueno, son algunas. La diapositiva permite identificar los niveles de la vía biliar. El hepático derecho, izquierdo, común, colédoco. Se habla de un primer nivel, de un segundo nivel y de un tercer nivel, que es prácticamente el recorrido del colédoco dentro del páncreas. Este es suprapancreático y este ya a nivel de la bifurcación. Entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir para evaluar a un paciente ictérico? Le dije al comienzo, primero detectar la presencia o la ausencia de la obstrucción, porque puede venir un paciente ictérico y cuando uno le hace la evaluación por imagen es una hepatitis. Es una hepatitis, ya tengo el diagnóstico de la hepatitis hepatocelular y no es obstructiva. Entonces ahí nomás quedó el diagnóstico. Pero si encuentro vías dilatadas, ya tendría que ir a ver dónde es el nivel de la obstrucción. Es alto, es suprapancreático, es colédoco distal. Y después que veo el nivel de obstrucción, tengo que ver la causa. Es un cáncer de cabeza páncreas, es un ampuloma, es un colangiocarcinoma, es una coledocolitiasis, es una estenosis benigna, es un síndrome de Mirici, un montón de causas de obstrucción biliar extrahepática. Son adenopatías que están comprimiendo. Y por último, si es una situación maligna, me permite ver los métodos de imagen si hay extensión a otros órganos, como por ejemplo al pulmón o al hígado. Con estos pasos ya uno puede seguir avanzando en la evaluación de los diferentes métodos de imagen. Y ahí están los niveles, cuando es en el hilo hepático o cuando es a nivel de la confluencia, tengo que pensar en ganglios
o tengo que pensar en colangiocarcinoma. Cuando es por encima del páncreas, igual pienso en colangiocarcinoma o en un cáncer de vesícula. Y cuando es ya distal, o en el tercio distal intrapancreático, cáncer de cabeza de páncreas, pancreatitis crónica, también da desobstructiva, ampuloma o coledocolitiasis, como los más frecuentes, ¿sí? Porque hay un listado mayor de causas que no están acá y que son infrecuentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la patología que está en todos los niveles? En el nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Y cuál es la patología benigna que está en todos los niveles? La patología maligna es el colangiocarcinoma. La colangiocarcinoma puede haber en el nivel de lirio, parapancreático o coledocolistral. Y la patología benigna, ¿ah? Los cálculos. No está acá, pero los cálculos. Cálculos puede haber a cualquier nivel de la vida biliar. O sea, los benignos puede ser un cálculo y los malignos un colangiocarcinoma. Esta es una gráfica, lo conocen ustedes, de Netter, antiguo. Pero miren cómo los cálculos pueden estar en la vesícula biliar, pueden estar en el cístico, en los hepáticos derecho, izquierdo, común, colédoco superior, inferior, en la ampolla de Vater, incluso intrahepáticos. Los intrahepáticos son de un pronóstico muy reservado. Los intrahepáticos es difícil que lo puedan sacar, ¿no? Se complica después. Esto sí se puede sacar. Pero el que baje, por supuesto, es difícil. Hay otro concepto que a veces no lo entienden porque, bueno, cada uno en su área, ¿no? ¿Qué ocurre? La ecografía, litiasis vesicular. La tomografía no menciona cálculos. Entonces el médico dice, ¿a quién le creo? ¿Al ecografista o al que no para la tomografía? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurre? Que los cálculos se ven mejor por ecografía que por tomografía. Y eso apréndanlo así, seguro, ¿no? Ustedes pueden tener un informe, si bien hecho, ¿no? Que la ecografía me refiere a cálculos en la vesícula. Y cuando me veo la tomografía no me menciona nada. Y eso tiene su explicación, porque los cálculos vesiculares tienen mayor contenido de colesterol. Y el colesterol tiene la misma densidad de la bilis. Cuando uno promedia en el tomógrafo no se ven los cálculos, no se ven los cálculos en la tomografía. Por eso cada método tiene sus limitaciones y sus ventajas. Hay que saberlo manejar bien. Por eso que los informes ya me ha pasado esto, me han reclamado un montón de veces, que en la ecografía le informo cálculos, en la tomografía no, entonces mejor le coloco ahí los cálculos vesiculares, el método ideal de la ecografía, ya con eso. Coledocolitiasis. El barro biliar sí se ve por ecografía. Por tomografía no es difícil. ¿Sí? La coledocolitiasis. Ojo, la coledocolitiasis es una de las causas de pancreatitis, ¿no? Para la litiasis vesicular. Tenemos un cálculo enclavado acá en la ampolla de Vater. La ecografía lo ve muchas veces y otras veces no lo puede ver. Hay que recurrir a otro método como tomografía o resonancia. La coledocolitiasis. Puede haber coledocolitiasis sin ictericia. Aquí su compañera. La que está durmiendo. Puede haber coledocolitiasis sin ictericia. Claro, cuando hay un cálculo que está haciendo el efecto de vaivén, de pistón, sube y baja. ¿Sí? Puede haber, hay cálculos, hay pacientes que tienen una ictericia muy leve, incluso no hay icteria con un cálculo en el coledo. Pero cuando este se enclava, ya impide drenarse recién. Los pacientes vienen así, le hacen la ecografía, le encuentran un cálculo de casualidad, el paciente no está ictérico.
también se da esa posibilidad. O sea, mire, en medicina todo es posible, no se encuentra con cosas, pero no están escritas incluso, no están escritas. Una vez me pasó haciendo una ecografía, el paciente venía por ictericia, estaba confirmado en otro lugar que tenía una ecografía, y justo yo al momento de hacer la ecografía, creo que tanto lo presioné acá, y yo lo vi, que el cálculo se pasó. Pero nadie me cree. Digo, pues se ha pasado, yo le he visto que se ha pasado, pero no he tenido en esa época cómo filmarlo, cómo grabarlo. Pero se pasó y el paciente sintió un poco de dolor, y de ahí al otro día estaba normal, ya tenía cálculos. O sea, el cálculo coleo también pasa. De repente se pasó, coincidió con mi examen y se pasó. Te van a encontrarse con pacientes que tienen coledocolitasis y después no tienen. Otro ejemplo de PCR, con múltiples imágenes por sustracción. Alguien preguntaba, en un grupo, no me acuerdo qué grupo, cuáles son las imágenes por sustracción y las imágenes por adición. Las imágenes por sustracción son todas las que le restan el espacio. ¿Sí? Y acá tengo un colédoco así, con contraste. Toda imagen que ingresa a la luz es por sustracción. Cálculos, tumores, varices, cuerpos extraños, parásitos, todo lo que resta a la luz es sustracción. ¿Y cuál serían por adición? Todo lo que suma, divertículos, úlceras. Son por adición, estas son por sustracción. ¿Por qué me preguntaban eso? Adición. Que la otra doctora se confundió. La doctora Rosana nos confundió. No, de repente la entendió mal. No, hasta ella se confundió. Pero úlcera de un pólipo es Nos dijo que era adición. sustracción, un cálculo de sustracción, un cuerpo extraño, una varice. Adición entonces. Adición es todo lo que se aumenta. Divertículos Un divertículo, una y úlcera. úlcera. ¿Y tumores? Los tumores cuando son intraluminales son por sustracción. Si es un tumor de afuera, está comprimiendo, ya no es ni por sustracción ni por adición, está por divertículo. Y ahorita hay que quedar. Úlcera, divertículos y úlcera adición. Si todos los cálculos se ven por ecografía, no. Hay un porcentaje que no lo podemos detectar por el tamaño y por la ubicación. No por el material. ¿Por qué? Yo creo que hay cálculos de citrato. ¿Cómo? Cálculos de citrato. Se recuerda el material de cuál se forma eso. Claro, los cálculos de cuarta composición pueden ser de calcio, de fosfato, de calcio, de carbonate de calcio. Pueden ser de ácido úrico, pueden ser de estruvita que tienen molibdeno, magnesio, amonio, que son litiasis preciosa, y puede ser de cistina. Los cálculos en la placa solamente los veo los de calcio y los cálculos de estruvita, pero no los veo los de ácido úrico ni de cistina. Pero todos los cálculos se ven por ecografía y por tomografía. Todos los cálculos. Pero si son pequeños, 3 milímetros no los puedo ver. Si están ubicados en la ampolla de Batten, tampoco los puedo ver. Si el paciente es muy obeso, tiene mucho gas, tampoco lo voy a ver. Y en ese caso se pasa a la cepa. Sí. O colangio. Bastante cálculo. Bueno, yo hice mi trabajo de tesis, pero me acuerdo de unos años de obstrucción pilar extrahepática. Esas son las imágenes antiguas, pero ahí están, se nota, ¿no? Aquí se nota, ¿no? Era una mujer de 65 años de edad, con ictericia, coluria, acolia, tenía hiperbilirubinemia pramino directo y baja de peso. Pero cuando veo una baja ponderal, paciente anciano, sin dolor, la primera posibilidad es neoplasia. Entonces la ecografía hablaba de vías dilatadas, pero el colédoco normal.
Entonces el colédoco normal y la vía dilatada tengo que pensar que el nivel de obstrucción es por encima del colédoco. Hepático común por la bifurcación. Y efectivamente había una masa acá a nivel de la confluencia de ambos hepáticos, y cuando se complementa con la PCR, colédoco normal y una estenosis del segmento proximal de la vía biliar extrahepática. Diagnóstico. Pues diagnóstico. ¿Cuál es? Si el diagnóstico procede de la pared de la vía biliar, ¿qué nombre tiene? Colangiocarcinoma. Es un colangiocarcinoma. Eso es un cáncer de la vía biliar. La clínica ayuda, el laboratorio ayuda. Ahora incluso hay marcadores de laboratorio. El CA199 puede ser. Uno que ayuda un poco a pensar que el problema es de vía biliar. Y uno de los clásicos tumores que afectan a la bifurcación se llama blásticos. Lógicamente cabe como 4 tipos de clasificaciones, pero cuando afecta, en este caso los dos hepáticos al inicio, es un tumor de Klatskin o el colangiocarcinoma biliar. Colangiocarcinoma del hilio, de la bifurcación. Colangiocarcinoma de la bifurcación. Pronóstico. El pronóstico es un año de vida, medio año de vida, ya no se puede hacer nada. Salvo un trasplante hepático. Pedrosa fue el autor de unos libros, ustedes lo deben manejar ese libro. Él trabajó con su adjunto, el doctor Casanova. Y ellos trabajaron mucho la vía biliar, fueron los pioneros en vía biliar. Y justo al doctor Casanova, un radiólogo español, le da un colangiocarcinoma de Klatskin. En España le hicieron el trasplante hepático, bueno, hace años, pero igual falleció en un año, no sé, el pronóstico es malo. Es malo el colangiocarcinoma. Y ahí están los diferentes tipos. Yo no pretendo que aprendan todo eso, porque yo no lo sé tampoco. Yo no lo sé, ni me acuerdo. Pero lo que sí deben saber, que el colangiocarcinoma cuando afecta a la bifurcación, el pronóstico es malo. Que lo clasifican en 1, en 2, 3A, 3B, 4. Este es el mal pronóstico. Que deben conocerlo así para el teórico. Otro paciente de 69 años, pérdida de peso de 10 kilos en 3 meses, ictericia, la gamma glutamina transferasa elevada, un CA199 elevado. Colédoco dilatado, en dedo de guante, terminación abrupta. No pasaba el contraste más, ahí se quedaba. Diagnóstico, cáncer de cabeza y páncreas. Cáncer de la cabeza y páncreas. Cáncer de la cabeza del páncreas. Esto sí, el pronóstico también es malo. Lamentablemente el cáncer de cabeza y páncreas da síntomas ya cuando comprimió la vía biliar y cuando invadió todos los vasos mesentéricos. Y el pronóstico, la posibilidad de hacer resección es muy difícil, porque ya invadió toda la grasa mesentérica, los vasos, los englobados, y es difícil hacer una resección. Es mucha suerte que alguien por ahí le encuentre un tumor de 5 milímetros que recién está empezando y todavía no se icterice. Sería una suerte, ¿no? Y que a veces ocurre por ahí, ¿no? Se le encuentra de casualidad un tumorcito en la cabeza y páncreas y hay que hacer una resección pancreato-duodenal, sacar el duodeno, sacar toda la cabeza del páncreas y hacer anastomosis. Y el pronóstico sí es bueno. Pero cáncer de cabeza y páncreas también, como condenado a un año, medio año de vida, ya no hay posibilidad de sobrevida. ¿No? Es malo, el pronóstico es malo. Este es el tipo del adenocarcinoma, el adenocarcinoma. Entonces cuando recién hemos tenido un caso, bueno, ha sido el hospital que viene una paciente
con un tumor en la cabeza y páncreas. Bueno, dos casos me acuerdo. Uno en el INEM, hace tiempo que estaba de residente, un joven de 22 años, creo que le da más o menos a ustedes, un poco más, que debuta con un tumor en la cabeza y páncreas. Y en el INEM todo lo ven cáncer, ¿no? De frente, la operación de Whipple. La operación de Whipple consiste en sacar toda la cabeza, duodeno y hacer anatomosis. Cuando hacen el estudio anatomopatológico, ¿qué fue? Tuberculosis. Tuberculosis. O sea, en medicina todo se puede dar, ¿no? Lo otro, para que haya el diagnóstico de cáncer de cabeza y páncreas, necesariamente tiene que haber la dilatación del Wilson. Si no hay dilatación de Wilson, nunca piensen en cabeza y páncreas, porque se entiende que el Wilson llega a la región cefálica y si encuentra un obstáculo se comienza a dilatar. Pero si yo veo un Wilson normal, por más que haya un tumor acá, yo no voy a pensar en cáncer de cabeza y páncreas. Hay signos directos y hay signos indirectos de cáncer de cabeza y páncreas. Aparte del laboratorio de la clínica, tengo que pensar en eso. En los signos directos y indirectos de esta neoplasia. Otro casito, esta fue una mujer de 38 años, paciente de Santa Rosa. Ingresa por emergencia con morfio positivo, dolor en el hipocondrio derecho, ictérica lógicamente y con unas amilasas de 210. ¿Qué opinan sobre esto? Amilasas. ¿Me hace pensar en pancreatitis? Claro, está más alto. 200, 250 me puede dar otra patología, un traumatismo, una infección de parótidos, me puede elevar las amilasas, pero tendría que ser más alto. Bueno, igual le hicimos la ecografía, ahí tengo la foto que todavía se nota de ese año, y le encontré esta imagen tubular dentro de la vía biliar. La verdad que yo primera vez que veo esto en mi vida, que tenía algunos años radiólogo, lo encuentro acá, me ponía a pensar en qué podría hacer, ¿no? Un tubular, un catéter. En ese tiempo no había internet, ¿no? Parásito. Le puse parásito. Y se reían de mí, ¿no? Parásito, para locos. Pero no había otra forma que pensar, parásito. Bueno, al final el dolor seguía, estaba la duda ahí, entraron a operarlo. Y cuando le hacen la colangiografía intraoperatoria, el cirujano le encuentra esta imagen así. Como era un equipo tipo cine, veían que se movía y dentro se movía, entonces había sido un parásito. Era largo, no era el Ascar, el Ascar más chiquito. Entonces, se veía la procedencia. ¿Qué sería? ¿Qué fue? Un diquilobotrio pacífico. Caso raro. Lo presenté en esa época emocionado en el Congreso Nacional de Radiología, como un casito aislado. Y raro, ¿no? Raro. Y después revisando la literatura, entonces comen ceviche crudo, creo que de jurel, ¿no? De pescado. Por ahí está el ciclo de este parásito, ¿no? Sí. Hay cosas así anecdóticas, ¿no? Pero también, mira, me da ictericia un poquito, me obstruye algo la vía biliar y se puede dar en esta ocasión. Y lo otro en Pacífico, se lo muestra. Bueno, este fue otro caso también de obstrucción, 70 años, por emergencia, distensión abdominal, dolor agudo. ¿Qué presenta? Aire en la vía biliar, intestino dilatado y un cálculo ectópico. ¿Cuál es el diagnóstico? Ilio biliar, la triada de Wrigley. Si veo aire en la vía biliar, veo hilo obstructivo, veo un paciente con mucho dolor, puede ser que no lo vea el cálculo, pero la primera posibilidad es un hilo biliar. Esta es la causa del hilo biliar, la triada de Wrigley. Aerobilia, hilo obstructivo, cálculo ectópico. ¿Cuál es la causa de que el cálculo que está acá
como tiene vecindad con la segunda porción del duodeno, el proceso inflamatorio de la pared hace que se perfore, el cálculo pasa al duodeno. El cálculo vesicular también puede pasar al intestino grueso a través del ángulo hepático del colon o también al estómago, pero más frecuentemente pasa al duodeno. Una patología que es casi frecuente, yo diría que la mitad de las personas lo pueden tener, es el pólipo vesicular. Pólipo. ¿Y qué es el pólipo? Es un acúmulo de grasa en la mucosa anterior o posterior de la vesícula. Se acumula acá, pero ¿cuál es la característica? Que no se moviliza. Cuando uno es el paciente que se ponga a la derecha, a la izquierda, se paren, está pegado ahí, un sarrito ahí, ¿no? No da sombra y no da síntomas, lo que sí da el signo o da los síntomas de esteatorrea, intolerancia a la grasa. Come frecuentemente al baño porque ya está trabajando mal la vesícula. Entonces cuando los pólipos son así pequeños, menos de 1 centímetro, no preocuparse, pero cuando es más de 1 centímetro como que hay riesgo de malignización, ¿no? Pero si son múltiples, adoptando una vesícula en fresa, múltiples pólipos, no preocuparse, solamente es un acúmulo de colesterol. Cuando lo encuentran, hay bastantes pólipos. Es por la dieta. Y otra patología que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que es obstructiva pero es benigna y que se comporta como un colédoco normal. El colédoco es normal. Para que el colédoco sea normal, la obstrucción tiene que ser por encima del colédoco o en la región proximal del colédoco. Y hay vesículas que son pequeñas, hay vesículas que tienen un cálculo, hay vesículas que tienen un cístico un poco largo. Y esta vesícula, ese cálculo en algún momento llega a conectar y a comprimir a la vía biliar extrahepática y se forma una fístula colecisto-biliar entre la vesícula y el colédoco. Y ese cálculo está empotrando ahí y está originando que la dilatación de aquí hacia arriba. Se dilata con un colédoco normal, ¿no? Pero sin cambios en la ponderación, sin marcadores tumorales presentes. Entonces siempre tener en cuenta un síndrome de Mirici. Síndrome o síndrome de Mirici. Hay varios tipos. Tipo 1 que no tiene fístula. Tipo 2 se compromete el 25% de la luz. Tipo 3 el 50% de la luz. Tipo 4 más del 50% de la luz. Igual estos tienen que ser sometidos a una cirugía abierta. Ya no cirugía laparoscópica, tiene que ser cirugía abierta. Ahí está el síndrome de Mirici. Calculito por acá, va comprimiendo al final, miren cómo se comprime. Síndrome de Mirici. Bueno, al final descubren estas cosas y le ponen su nombre, ¿no? Ustedes pueden descubrir algo y le pueden colocar su nombre. Es algo que nunca lo has visto, no le queda su nombre, ¿no? Hay muchas cosas que están por descubrir, muchísimas cosas que uno encuentra en el camino y hay que ir registrando, ¿no? Son hallazgos. Bueno, es a grosso modo lo que es vías biliares, hay más cosas que ver. Pancreatitis aguda es otra patología muy frecuente, la pancreatitis aguda, ¿no? ¿Cuál es la definición? En 10 minutos. Es la inflamación de la glándula pancreática. Ojo, que afecta a órganos vecinos e incluso desencadena disfunción de órganos del sistema distante. Puede ser mortal una pancreatitis aguda, puede ser mortal. Afecta a órganos vecinos. El pancreatitis puede debutar con derrame pleural izquierdo, puede debutar con hilio obstructivo, con hilio regional, con necrosis, en varias cosas. Afecta a los pulmones, afecta al riñón, afecta a los órganos. Y es multidisciplinario el manejo y el diagnóstico. No se puede hacer el diagnóstico con solamente la medicina interna. El médico internista puede pensar y hilar todas sus posibilidades, ¿no? Y la pancreatitis está ahí, a veces no pensar, ¿no? Porque
Si veo un niño, ¿por qué va a empezar pancreatitis aguda si me enseñaron que el 90% de las etiologías de la pancreatitis aguda son litiasis vesicular e ingesta de alcohol? Este niño no tiene nada de eso. Él no piensa en eso, pero que puede ser que una parotiditis o una hipercolesterolemia esté haciendo una disfunción pancreática. El gastroenterólogo también es clave en el diagnóstico y el manejo. El cirujano también para el manejo y el área de imágenes también para el diagnóstico. Es un concepto multidisciplinario. Esto que lo conocen bien, el alcohol y la ingesta de alcohol y los cálculos vesiculares casi constituyen 85-90% de las causas de pancreatitis aguda. No siempre coledo con litiasis, con que exista litiasis vesicular origina de alguna manera la pancreatitis aguda. Las cirugías también, la PCR, miren, como una causa no frecuente, pero también está metabólica, viral también es una causa de pancreatitis aguda, los traumatismos. Por ahí un paciente estuvo manejando su bicicleta, se golpeó el epigastrio y terminó con pancreatitis, también es causa de pancreatitis, un número de causas de pancreatitis. Y una de las teorías, la teoría del conducto común largo, ¿no? Ustedes saben que al final en el colédoco termina, en la unión biliopancreática termina el conducto colédoco y el conducto de Wilson. Y estos pueden terminar por separado, pueden terminar en un conducto corto o pueden terminar en un conducto largo. Y la teoría del conducto largo acá, la teoría común, es una de las que explicaría la pancreatitis. Porque si hay un cálculo a este nivel, todo el contenido de jugo pancreático que llega acá, la bilis que llega acá, se regresa al conducto pancreático y se desencadena toda la cascada de liberación de enzimas autolíticas, enzimas digestivas que van prácticamente a comprometer al páncreas y a todos los órganos vecinos. ¿Y el gol estándar cuál es? Tomografía. Acá sin ni pensar en ecografía, ¿no? El gol estándar en tomografía, para el diagnóstico, para los controles, siempre ha sido tomografía y sigue siendo la tomografía multicorte con contraste. Así tiene que es el método ideal. Tomografía multicorte, antes le llamaban dinámica cuando no había la multicorte con contraste. La unión biliopancreática, creo que le mencioné esto, es lo más difícil acá el diagnóstico de esto. El retroperitoneo, recordar brevemente los tres compartimientos del retroperitoneo, ¿no? El espacio perirenal, parrenal anterior, el espacio parrenal posterior y perirenal, espacio del retroperitoneo. Recuerden también que el páncreas tiene una ubicación retrogástrica. Si el páncreas acá, el estómago siempre está adelante. El estómago está acá y el páncreas está acá y el estómago de acá. Entonces cuando uno encuentra una pancreatitis, una colección pancreática y quiere tomar una muestra para ver si hay absceso, si hay alteración en el contenido, tranquilamente tiene que hacer una punción. Y la punción tiene que hacerlo vía anterior, por acá. Vía anterior. Y me lleva el páncreas. Ahora la pregunta, si yo ingreso con una aguja 22, ¿qué pasaría con el estómago? ¿Sí? 22 es la más fina que usamos. ¿Hay riesgo, no hay riesgo? ¿Lo haría, no lo haría? No hay otra forma, por atrás no puedes entrar. Por la parte de... Yo quiero saber si ese contenido pancreático está infectado o no. Tengo que entrar con una aguja. Tengo que entrar con una aguja. Tranquilamente se perfora el estómago y no pasa nada. Perfora la pared anterior, pero sin ningún riesgo. No tengan miedo acá. Hemos hecho varias funciones así. Recuerdo que al doctor Salazar, en su último día de residencia, digo, es tu último día de residencia, 3 años, hazte esta función, tenía miedo. No, le digo, pasa nomás, ya te digo la mitad.
Se aspiró, felizmente fluido normal, salió a la colección. Sin ningún riesgo, no tengan ningún riesgo que esa aguja atraviesa las paredes del estómago, no hay ningún problema, ¿no? Y agujas más grandes y más complicadas, ¿no? Con pequeñas sesiones. Bueno, el cuadro clínico no voy a hablar, ustedes conocen más que yo ese dolor clásico en cinturón, con los criterios de Ransom o de Apache. Ransom 3 o más, Apache 8 o más. Y leve o severa. Lo que me concierne a mí es la clasificación de Baltasar y la necrosis pancreática. Esto no es nada difícil, igual lo tener apuntado ahí, está en todos los libros. Baltasar fue un radiólogo americano, ¿no? En el año 85 clasificó a las pancreatitis, ¿no? Así: grado A, páncreas normal; grado B, aumento del volumen del páncreas en forma focal o difusa; grado C, compromiso de la grasa peripancreática; grado D, colección peripancreática; y grado E, la presencia de más colecciones y la presencia de gas. Cuando vean gas libre extraluminal en el abdomen, tienen que pensar, ¿no?, en una perforación de víscera hueca o en un absceso. No me explica mal la presencia de gas libre en el abdomen. Acá es absceso. A cada uno le dio su puntaje y después él mismo 5 años después, ¿no?, hablando del 85, el año 90, le agrega la necrosis. Dijo: si el páncreas no tiene necrosis, 0 puntos. Si el páncreas tiene 33% de necrosis, 2 puntos. Si tiene 33 a 55% de necrosis del páncreas, 4 puntos. Y si tiene más del 50%, 6 puntos. A esto le sumó todo el valor de acá y hizo el pronóstico, o sea, la severidad de la pancreatitis, el índice de severidad. Haciendo los dos, sumaba y decía: esta pancreatitis tiene un índice de severidad bajo, medio o alto, sumando, ¿no? Si un paciente tenía un Baltasar C, 2 puntos, y tenía necrosis del 30 a 50%, 6 puntos, índice medio. Si tenía más, el pronóstico era más, y coincidía, ¿no? Coincidía su pronóstico por imágenes con la clínica, ¿no? Miren, ¿han pasado cuántos años? 90, estamos 2017. ¿Cuántos años han pasado? 32 años y todavía seguimos con eso. O sea, todavía seguimos trabajando con ese concepto. Este es un concepto muy antiguo ya, porque en esa época él trabajó con equipos antiguos. Entonces alguien tendría que ya cambiar estos conceptos, ¿no? Y los llamados a cambiar estos conceptos son, pues, ustedes en comunicación con los residentes, con la especialidad. Me parece que ya salió otra clasificación, ¿no? Ya que la han unido ya a la clínica, al laboratorio, y que es más preciso para ya ver el pronóstico de la enfermedad. Bueno, esta es una imagen que siempre lo coloco para recordar que siempre las imágenes están presentes en la mayoría de patologías. Y en pancreatitis aguda, no se olviden, la tomografía sigue siendo el método de elección. Hay complicaciones. Cuando una pancreatitis se complica, ya terminamos de acá, de diapositivas, una de las complicaciones es el pseudoquiste. El pseudoquiste, que es una colección líquida que tiene una pared que no tiene epitelio, pues se llama pseudoquiste, y que aparece a la 4ª semana. Entonces, nunca piensen en un pseudoquiste antes del mes. Si el pancreatitis se desarrolla en estos momentos, yo tengo que empezar en pancreatitis, pero después de un mes, no antes.